Ya, vamos ahí. Ahí anda monitoreando ahí. Sí, espérame. Todavía, ahí me apareció. Estamos al aire. Hola. Hola, estamos en una nueva sesión de nuestro Facebook Live, este espacio que lo hemos ido alimentando con distintos invitados para seguir dándole movimiento a nuestro proyecto independiente de radio de mujeres. Y bueno, estoy junto a mi partner Anita Alvear, Cata May y Martín Cruz. Ellos están aquí porque tienen un proyecto hermoso que se llama Las Raras Podcast y que también son parte de Radio La Central, puesto que nosotras hemos ido transmitiendo también la primera y la segunda temporada de estas historias de libertad. Son crónicas radiales con un diseño sonoro original, donde también hay un gran trabajo de investigación, de búsqueda, de viajes, y que también es un gran aporte a la sociedad hoy en día porque nos hace reflexionar y nos muestra realidades que a veces uno piensa que en el entorno no es tan cercana, pero nos damos cuenta que sí, que podemos ser capaces de mirar hacia el lado y que todos nosotros podemos ser libres y podemos hacer lo que queramos y siempre vamos a encontrar apoyo, y eso es muy hermoso también del proyecto, que yo creo que los ha llevado también a ser reconocidos a nivel internacional y por los mismos pares de la comunidad de podcaster con los que se han ido vinculando. Así que después de esta intro le voy a dar el pase a la Anita porque vamos a empezar a profundizar en estos 30 minutos en lo que ha sido la historia de su proyecto. Bueno, saludar a todos los que nos están escuchando o que nos van a escuchar, porque esto después queda subido en la página y se puede reproducir. Hola Cata, hola Martín. Yo en verdad estoy súper contenta de poder entrevistarlos porque para nosotros es un honor. Y además poder conocer desde sus protagonistas cómo ha sido esto de crear Las Raras Podcast. Porque yo mirando, bueno, estudiamos un poquito, veo la cantidad de capítulos y la primera pregunta que yo me hice y que me gustaría, supongo que otras personas quisieran saber, es cómo surgió esta idea de contar estas historias de libertad, que íbamos a ir profundizando en las historias, pero cómo, o sea, un día estaban almorzando y dijeron, grabemos, o sea, cómo se hace este match, este encuentro virtuoso entre contar esta historia, entre el sonido que tiene, como que yo digo que es como es un arte, es un cuadro bien artístico el que se forma. Gracias, qué bacán, me siento demasiado feliz porque siento que nos entienden perfecto. Como que la cagó, así como la descripción perfecta que uno quisiéramos que hicieran del podcast. O sea, como que bacán que estamos pudiendo realmente explicar lo que queremos decir con las historias que decimos, aunque no lo decimos como explícitamente, ¿cierto? Sino que es como lo que quisiéramos demostrar con las historias que contamos, como que todos podemos generar cambios, que todos tenemos la posibilidad de hacer cosas que están fuera de lo que se espera, y como ampliar los límites de lo que es posible. O sea, eso yo encuentro que, para mí, por ejemplo, últimamente hemos dado hartas entrevistas y nadie me ha preguntado una pregunta que yo me respondí recién a mí misma, entre tantas entrevistas también, pues. Y que es que ¿por qué nos interesa contar estas historias? Pues, ¿a quién le importan en el fondo? ¿De qué sirven? ¿Cachai? Igual y es justamente eso, pues, romper el miedo, ¿cachai? también. Yo encuentro. Claro, como también salir del miedo, que a veces no nos hace hacer lo que realmente queremos, o en busca de la felicidad también, como la plenitud. Sí, pues, así que eso me pone muy feliz. Muchas gracias por la recepción. Y sobre la pregunta, Martín, pues les puede contar. Sí, me gustó mucho la intro también, comparto, que bueno que se lea bien. No siendo mujer, me siento igual parte del movimiento. Es muy divertido porque también mucha gente cree que en realidad todo el equipo de nosotros somos mujeres porque nos llamamos las raras. Entonces a veces nos dicen, no, las chiquillas, por contacto, qué sé yo. Y Martín firma Martín y después no importa, igual los demás siguen diciendo chiquillas, como que no están, algunas personas no están seteadas para que si tenemos un nombre en femenino pueda haber también un hombre. Porque la voz de Cata, claro, es como la voz del programa. Pero bueno, respondiendo a la pregunta, casi que nacimos en un almuerzo. Hace 3 años, en el 2015,
que en términos de contexto era una época donde, al igual que ahora en realidad todavía, había muchos como movimientos sociales y muchas cosas pasando, y teníamos ganas de hacer algo, de hacer algún proyecto propio. Algo que de alguna forma no estuviera representado, que no estuviera en los medios, qué sé yo, y como la Cata es periodista y yo soy ingeniero en sonido, la verdad Match. es que podcast era perfecto, era la manera perfecta de unir nuestras dos áreas de expertise, de interés, y formar algo que todavía en esa época en Chile no estaba muy desarrollado, así que estaba todo por hacerse. Y empezamos a darle vueltas a la idea de formar un podcast periodístico, pero como con un trabajo de sonido un poco más acabado, que no fuera tan radial, sino que más parecido a un documental de repente, qué sé yo. ¿Esa Y era una referencia que ustedes tenían? ¿No habían escuchado un podcast No, así como nada. no esto? habían, o sea, Ya. en inglés hay podcasts de todo, y en esa época ya habían podcasts de todo, desde Pero ficción. casi no habíamos escuchado. Y Claro. el género, por ejemplo, narrative storytelling. Sí. Porque eso se ocupa más como un guión, o como para también contar una película o incluso una publicidad. También hay que basarse como en la historia para... Claro. Mm. En lo narrativo. Nosotros igual escribimos un guión. Claro. Nosotros escribimos un guión, ¿cachai? Con mi voz, con la voz de nuestro entrevistado, con los ambientes que queremos usar, con la música, dónde entra, dónde sale, cómo, de qué forma, porque aquí y no acá, qué música, probamos diferente, o sea, es totalmente un guión desde todas sus partes, desde lo escrito Sí. hasta lo sonoro. En esa época las referencias, para mí por lo menos, eran como el documental y más como por ahí. O sea, yo Ya. venía del audiovisual, entonces ahí sí habían referencias y en términos del tratamiento del sonido también. Porque en ese sentido como que tomamos muchos elementos de esa disciplina, como del audiovisual. Ya. Y cuando yo le dije a Martín que hiciera, cuando empezamos como a conversar de estas cosas, Martín me dijo, bueno, preséntame un proyecto. Haz una Yo le propuesta. tuve que hazme una propuesta. Tengamos ahí- una reunión. Claro. No, verdad, y ahí, porque si lo íbamos a hacer, teníamos que hacerlo en serio y hacerlo bien. Así que bueno, ahí empezamos a darle forma un poco al tipo de historias que queríamos contar, o sea, cuál iba a ser la línea editorial, cuál iba a ser un poco la estructura, los elementos que íbamos a usar, la duración de los capítulos, si es que íbamos a tener un arte detrás también. Como que empezamos a darle forma a todo eso y empezamos a darnos cuenta que eran hartas las cosas que habían implicadas, pero por lo mismo lo tomamos con calma y nos demoramos un poco más al principio porque también lo hacíamos en nuestros tiempos, no de nuestro trabajo, sino como tiempos libres, ¿cachai? Entonces ahí empezamos a darle forma y la verdad es que de ahí para adelante fue bastante intuitivo como el camino que fuimos tomando y desarrollando y simplemente como con el feedback que fuimos recibiendo de la gente que empezó a escucharnos, nos fuimos dando cuenta de que íbamos en un camino aparentemente acertado y que había público, no solo en Chile, sino que en distintos lugares. Eso fue como muy bonito e impresionante darnos cuenta de que a través de este medio y usando internet como plataforma podíamos llegar a rincones que a veces ni siquiera nos dábamos cuenta que existían. Entonces eso fue muy bacán y fue muy inspirador también, de repente escuchar que alguien comentaba desde algún país insólito que no teníamos idea que podíamos llegar y eso nos fue dando obviamente como fuerza y energía para seguir. Porque ustedes tienen 3 temporadas. Sí. La primera temporada que fue esta como ensayo y error, bueno, quizás hasta el día de hoy ensayo y error, sí. Todo el rato es Siempre. parte Claro, de ir pero aprendiendo y mejorando. porque yo siento que hay como un cambio. La primera temporada no me sé todos los capítulos, pero creo que es mucho más nacional, por decirlo de alguna manera. Cuando se pegan este salto como latinoamericano o como de otros países, como que empieza a ser ya más global. Claro, y la búsqueda también de Sí. esos personajes que dan vida en las historias. Yo creo que estamos como en proceso de dejar de ser tan chilenos. De hecho, todavía estamos siendo más chilenos de lo que queremos ser ahora, porque ya es evidente que nuestro público no es solamente chileno. De hecho, Chile es como el tercer país del que más nos escuchan. Primero nos escuchan de Estados Unidos, la comunidad que habla español, que allá la gente está acostumbrada o sea, Sí, a hay escuchar podcast. hay una cultura Después podcast. nos escuchan de De México. México, que son caletas. Son y muchos millones. son Entonces, mu- estadísticamente, Suma. Ahí ya Sí, tienen un- Suma. Después nos escuchan de España, creo. Colombia, ahí como que va, Argentina. eso ha ido mutando. Y ahí va como y Chile ahí entre medio, pero de tercero.
Claro. Entonces, obviamente que no podemos contar puras historias de Chile porque no tiene ninguna lógica. Y bueno, también sentido. eso es lo que esa universalidad de las vidas distintas los ha hecho, por ejemplo, viajar a la experiencia también que Sí, po. tuvieron ahora en enero en Sí. Boston. Y que tenemos Sí. que volver. Tienen que volver. Oye, Oye, y 2 veces más. Ah, Demasiado a ver, suerte, ¿no? cuéntenos un poquito eso, porque, bueno, yo les preguntaba, la primera temporada fue como más ensayo sí, y pues. error, esto de Sí. salir del cascarón. Pero sabéis que en la primera temporada, mira, contamos una historia que pasaba en Argentina. Lo que pasa es que en esa época todavía no íbamos nosotros a reportear las historias, sino que solamente nos contaban las historias, ¿cachai? Ah. Entonces contamos una que pasaba en Argentina, que es la primera, que es de una chilena en el Encuentro en Nacional el de Encuentro Mujeres. Nacional de Mujeres En en el Salta, Teta- el del año Tetazo. 2000, sí. Entonces, eso en Argentina, por ejemplo. Después tenemos la tercera que contamos, que se llama Child Free. Esa es de una mujer colombiana y todo, casi todo pasa en Colombia. Después, Hay una el otro norteamericana. le entrevistamos a Mike Resendes, un periodista gringo. Sí. ¿Cachai? Desde la primera Ya. temporada siempre Ya. hubo como una... Ni siquiera una intencionalidad, como que se dio así nomás, pero ahora ya directamente sí que es una Sí. intencionalidad, ¿cachai? Ujú. Ya es como ya piensen, sobre todo que se relaciona con el tipo de trabajo que estamos haciendo ahora con el programa de Google, que es como ya, profesionalizar todos los sistemas que nosotros hemos hecho siempre como de forma súper intuitiva. Entonces ya, piense en su audiencia, conozca a su audiencia. ¿Qué necesita su audiencia? Obviamente que no puras historias chilenas, ¿cachai? Ah. Entonces, como en ese proceso estamos, como de profesionalizar mucho más todo. ¿cómo fue este trabajo que hicieron? ¿Cuántos días? Y porque también fue una selección. ¿Ustedes fueron en el único podcast latinoamericano? El único latinoamericano y de habla hispana en general, sí. Claro. Qué emoción. Esto es Sí. para resumir. Peludo igual. La Cata me va Eso, corrigiendo. Mira, para resuman resumir. este training que... En algo así, de haber sido como en noviembre del año pasado, nos enteramos por las redes, porque estaba como en todos los círculos de podcasting, que Google, junto con una productora, curadora de podcast muy importante de Estados Unidos que se llama PRX, estaban haciendo un llamado a postulaciones abiertas de todo el mundo para participar de este programa, que es un programa de financiamiento y de entrenamiento que dura 20 semanas. Entonces, no Es solo un te... acelerador, como llaman en el mundo de Ya. los podcasts. Perfecto. Entonces, no Así. solo O sea, te... perdón, de los startups. Ya. Ya, como de ese- los- esa es como de la ese, onda, de ese ¿cachai? mundo. Claro, entonces Sí. no es solo financiamiento, sino que es también un apoyo, un training de 20 semanas. Y el objetivo del programa es traer nuevas voces que no están muy representadas en la industria del podcast al escenario. Porque en Estados Unidos, que es el mayor productor y consumidor de podcast por lejos del mundo, la gran mayoría de los podcasts los producen hombres blancos. Perfecto. Entonces era cómo traer nuevas voces a este escenario. Así que ahí nos dimos cuenta que en realidad nuestro podcast estaba pintado y era el momento exacto de... Y bueno, aplicamos y por ahí a finales de diciembre nos enteramos que habíamos sido seleccionados. Postularon más de 6.000 proyectos de más de 100 países y eligieron a 6. Así que imagínense el orgullo Hicieron y... ganar. Orgullo, pero y una Y responsabilidad responsabilidad, también. o sea, Nos mismo- recalcan los gringos, pues, ¿cachai? Sí. Entonces igual tú tenés que estar ahí como arriba de la máquina, así, No, arriba y de la además pelota es todo como el ganarse rato. el Nobel, encuentro yo. O sea, O sea, en términos No, del Nica, podcast, no. porque son, no es un premio, es como, en el fondo, yo creo que lo que ellos buscan es potencial, y ellos Ya. lo que buscan es como desarrollar ese potencial, ¿cachai? Y mejorar en el proceso, o sea, nos están haciendo como cuestionar todo lo que hemos hecho y pensar en cómo lo tenemos que seguir haciendo y por qué, ¿cachai? y en ese sentido, la cuarta temporada está stand-by. Van a esperar que Está pase. en Está en preproducción, estamos No, empezando porque a ya producirla. hay que empezar a producir, No, digamos, nos es piden parte. al mismo Eso tiempo que ustedes- no estamos haciendo todos estos otros trabajos como del proyecto. También al mismo tiempo tenemos que estar produciendo Ah. material que también nos van a ayudar a mejorar, ¿cachai? Porque en Que esta es cuarta bacán. temporada tienen que aplicar lo que hicieron allá, lo que conocieron y luego volver a demostrar Claro. con los O programas. sea, con ellos terminados. vamos trabajando por lo menos un capítulo que Ya. ellos le llaman el piloto de la temporada. Ya. Y es como un capítulo que uno debería ir trabajando con ellos y ellos trabajan como sobre la base de como el concepto de prototipar, ¿cachai? Ya. Entonces no esperar a que las cosas estén listas para mostrarlas,
sino que apenas uno empieza a avanzar con una idea, empezar como a hacer prototipos y mostrarlo y recibir feedback. ¿Y Y a partir de ese feedback empezar como a ¿Y tomar tienen decisiones. como un mentor allá? ¿Hay alguien que como que el profesor profe guía de la Tenemos un tesis? equipo de 5 personas así bacanísimas Muy que pro, claro, dirigen que son este proyecto. los que llevan a cabo el proyecto, porque Sí. Google financia, pero el proyecto lo ejecuta PRX, y esos Ya. son pura gente que lleva ligada al mundo de la radio y del podcast por años y que están ahí Sí. full, y hoy estamos con Sí. ellos trabajando directamente, y además tenemos unos consejeros que también desde las esferas altas también tenemos un poco de relación con ellos, y bueno, y hay todo un ambiente Muy en entretenido. torno alrededor, digamos, que es como Nos hacen súper webinars rico. con gente chora que nos enseña Claro, y cosas. estamos con los ¿cachai? otros Pero igual te equipos. exige tiempo, ¿cachai? Tenés que estar Mm, disponible, tenés que estar en esas cuestiones. Tenemos reuniones todas las semanas, ¿cachai? O sea, es duro. Sí, pero Sí, es muy sí. bacán. Es Es bacán. muy bacán. No, Es como pero que te claro. paguen por aprender. Sí. Es como estar becado. Yo antes también había estado becada una vez, me gané una beca a Chile y estudié con beca y es como, es lo mejor. Estás aprendiendo algo que tú querías aprender Sí, po. y te están pagando. Es como, Y tenés que estar concentrado en eso, eso es lo Tu único, misión. tu misión para no, es maravilloso. Bueno, nosotros seguimos trabajando también sí, po. en nuestras cosas. Bueno, pero igual pero esto sí, ahora es como que un- también hay un apoyo para que nos podemos dediquemos tener un mucho mejor sueldo, ¿cachai? Por nuestro a eso. tiempo y todo. Claro. Oye, yo a propósito de esto de elaborar la 4ª temporada, ¿cómo llegan a, o sea, porque yo sé que ustedes son la misma línea editorial o el equipo editorial y dice ya esta historia sí, esta historia no, pero les llegan mails, hola, o ustedes, ¿cómo llegan? Porque por ejemplo el caso de la eutanasia, yo dije, ¿cómo llegaron a Colombia, encontraron a este señor o a la hija de este señor? O sea, ¿cuál es porque es un reporteo bien profundo también. No sé cómo encontramos la historia, de todas las maneras posibles. En particular esa de Colombia nos la comentó un amigo que es el músico de Las Raras, que es Andrés Nusser. Ya. ¿Lo conocen? Sí, de Astro. el que era de Astro, sí. Sí, que es seco. Y nos encanta trabajar con él y hoy día nos entregó una canción nueva y Estábamos la amamos. flipando, No. sí. Y es lindo el piano también. Sí. Ese es El muy piano de que- Martín. ¿El piano Claro, es tuyo? Sí. lo Ah, lo ya. regrabamos ahí después con Andrés, Pero, pero sí. era parte Se de da como el suspenso también Sí. a lo que viene. Andrés nos habló de esa historia en particular. Ya. Y nada, no. La nieta del caballero ha trabajado con Andrés, se conocen. Pero así, en general no pasa eso. En general la historia la encontramos nosotros. Alguien nos comenta algo y a mí como que se me queda como acá y después de unos meses como que atino que en realidad puede ser una historia. Sí, ahora estamos tratando de retomar una historia que yo quiero hacer hace como 3 años, que se me había olvidado entre medio. Después ahora me acordé. Bueno, y entonces, la de Colombia fue como, quedó flotando ahí, era como, yo conozco a alguien. sí, pucha, Y- bueno, si alguna vez vamos a Y Colombia. después, claro, nos invitaron ¿cachai? a la Bienal de Radio en Colombia y fue como, y si es que justamente aprovechamos ahora para reportear y movimos los hilos y se dio y Fue bacán. Sí. Salió Y, todo. y quedó, es muy lindo, o sea, y por eso yo decía un poco la introducción, como esta cosa, como este arte, porque yo en general lo escucho cuando viajo harto en auto, entonces sola, más encima, fome. Entonces lo pongo, me entretengo. es un momento ideal. Claro. ese para Sí, escuchar. po. Pero es impresionante cómo el tema de la música, el tema de la locución, cómo te hace meterte en el tema y te conecta con el sentimiento. Entonces, como yo creo que cada episodio o capítulo es como una película. O sea, hay mucho trabajo detrás. O sea, esos 20 minutos de audio deben ser, no sé, 1 mes, 2 meses de... Se llama inmersión. Un Eso es lo concepto- que buscamos, ese es Sí. el concepto. Sí, y bueno, efectivamente nos demorábamos bastante en sacar los capítulos porque tampoco teníamos mucho apremio y queríamos lanzarlos cuando estuvieran listos. Y la verdad es que nos tomamos a veces, claro, 1 mes y medio en producir un capítulo y funcionaba. Es algo que sabemos que tenemos que mejorar de alguna forma, como de al bajar los tiempos de entre capítulo y capítulo para en el fondo generar más audiencia y qué sé yo. Los gringos nos insisten en que un podcast tiene que ser semanal. Claro. Imagínense. Pero bueno, nosotros como que... Pero no. Nosotros es como Pero, no, pero a mí lo no, que me ¿cachai? gusta, o sea, y ojalá que eso no, bueno, y uno cacha tanto los gringos, pero me gusta que no sean 5 minutos, 10 minutos, sino que finalmente logre una profundidad Y del logre tema. también un cierre como historia, Sí. como que saber qué pasó con esa persona. Quiero aprovechar a recordar
Estamos con Catalina May y Martín Cruz de Las Raras Podcast. Historias de Libertad, que también pueden encontrar la primera y segunda temporada en nuestra página web, Radio La Central. También. La tercera también ya está. Ya, eso no estaba tan actualizado. No sé si entera, pero Sí, yo hay había cosas. visto esto. Ya, entonces en radiolacentral.cl van al botón de Las Raras y ahí encuentran el listado de los audios. Y estamos conversando también con la Anita sobre esta realización y el trabajo previo de estas historias contadas a través de un diseño sonoro y una investigación. Y sobre todo eso, como esos cierres, hay temáticas, porque hoy se hace muy necesario justamente contar y hablar sobre la eutanasia, sobre cómo generar autosustentabilidad en lugares inhóspitos, por ejemplo, como en la Patagonia, donde no le dan ni un 20 a Francisco para su huerta, finalmente termina siendo un ejemplo, y él mismo dice... Te morís lo que es su huerta hoy día, la nueva. No, y es Increíble, preciosa la ya está historia produciéndose también. con todo, Ah. alucinante. Cuando tú hablas de la cantidad de cosas, de verduras, y yo así se me paraban los pelos, y como, ¿y esto dónde es? Pareciera una selva, no sé, como... Es que es increíble lo que él ha logrado. Entonces, en este tiempo, por ejemplo, también los vimos en la vi una foto tuya en la marcha, justamente como reforzando el respeto a la diferencia, el respeto a ser uno, y también que de armar comunidades y todo. ¿Cuáles son, como para supuestamente la cuarta temporada o lo que se viene, estos temas que quieren volver a recalcar o poner en el tapete, justamente con el trabajo tal vez como colaborativo que hicieron con los otros proyectos allá en Boston? Hemos tenido que estar pensando justamente en este tipo Sin de hacer mucho definiciones. spoiler. No voy a hacer ni un spoiler, pero por ejemplo nos hemos dado cuenta, es que nosotros hasta ahora hemos hecho todo de forma súper intuitiva, ¿cachai? Como que no nos hemos sentado realmente a pensar cuáles son los temas que nos interesan. Ahora lo estamos haciendo, ¿cachai? Ujú. Como que tenemos ya un grupo de historias que hemos contado y podemos como sentarnos a mirar y ver como qué es lo que hemos hecho, ¿cachai? Ujú. Y nos hemos dado cuenta que obviamente tenemos un interés por algunos temas. Obvio las mujeres, en general la gran mayoría de nuestras historias son de mujeres. En particular el tema de la maternidad, diferente, rara, o elecciones así únicas en relación a la universidad. Atípica. Claro, nos interesa también un montón la agricultura. También hemos contado más de una historia relacionada con la agricultura sustentable de alguna forma. Nos interesa la ruralidad, nos interesan los movimientos sociales, nos interesa la lucha por la resistencia política, la lucha por los derechos sociales, civiles. Nos interesa el urbanismo, el desarrollo urbano sustentable también. En Sí. general, claro, así como es difícil resumir, pero nos hemos dado cuenta que sí, siempre hay historias de resistencia, de triunfos personales o grupales, pero de las minorías, Ujú. muchas veces, de gente que está como en los márgenes de lo convencional o de lo establecido, de lo que se espera, de lo conservador. Como que por ahí van más o menos algunas cosas que son comunes y que nuestra audiencia también nos hemos dado cuenta que ha identificado, y por lo tanto las nuevas historias también van a venir en esas líneas un poco. Ujú. O sea, Claro. también son como pueden ser muy diversas unas entre otras, como hablar de la agricultura en la Patagonia, o hablar de una mujer que no quiere tener hijos, o otra que tiene una familia poliamorosa, no sé, como Claro. ¿qué es lo común a eso? Sí, y también, exacto, ya más allá de la huerta, es esa historia de desafío personal que también tienen estos personajes, de ir en contra de la corriente y finalmente una convicción que tú te llegas a emocionar y decís como... Es que es genial, porque nosotros estamos también tan sistematizados, el capitalismo nos tiene tan normados, somos tan binarios, estamos tan estructurados que pareciera que el resto es imposible de realizar. Hay ese último elemento que creo que no lo dijimos, pero que está, que al final todas nuestras historias tienen de alguna forma u otra un tono como esperanzador. Ujú. Porque Pequeños triunfos o grandes triunfos incluso, pero siempre triunfos, pero con hartos costos, con renuncias, con opciones que con se toman. cuestionamiento. libertad ¿cachai? jugada. Sí. Claro, Libertad. porque claro, historias terribles o importantes o anécdotas hay millones, pero Ujú. dentro de esas historias, aquellas que hay como un poco de esa como esperanza o visión de cambio, de hacer algo distinto y de triunfo,
quizás sería algo que también puede hilvanar un poco. Y me encantó una vez que te vi un tweet, no sé si fue un tweet, pero un posteo que tú deciste, parece que estamos marcando la pauta, porque a raíz del podcast de Poliamor, después no sé qué revista sacó el reportaje Poliamor, entonces como que también bienvenido es que esto también haga cambiar un poquito los temas de los medios tradicionales. Es bacán, pero te tienen que citar, sí. Po. Sí, pues. Claro, nos no robarte el tema. Nos pasó como 3 ¿Cachai? veces, sin mencionar Sí, a nadie en varias particular, veces. que sacábamos una historia y que al mes siguiente salía en alguna de las revistas. Y clásicas. citáis, pues, ¿no? Sobre todo Sí. si es un medio chico Sí. independiente, ¿no? O sea, sacaron la historia de ustedes, se apropiaron como que ellos habían descubierto esta... Hicieron la Hicieron entrevista de nuevo la misma entrevista, historia, pero la misma historia Sí, po. y como los mismos focos. Sí. Pero bueno. Aparte que también uno puede tener un medio citando y ser igual de exitoso. Sí, y además como- que le vaya a dar otro enfoque. Aquí no le están aplaudiendo el del capítulo de los hip hoperos mapuche, que es súper bueno. Sí. Es que lo bacán de esa historia es que es sonora en su esencia, ¿cachai? Entonces no usamos música nuestra, el único capítulo. Ahí al final hay una. Pero sí. toda la música es Era de ellos y entonces eso es muy choro. No, te dan demasiados recursos para trabajar. Claro. Oye, bueno, no sé, ya estamos como un poco para ir cerrando. ¿Qué otros, así como ustedes siendo parte de esta comunidad de podcasting, qué otros proyectos también les recomiendan a ustedes? Porque aquí también no se ha generado mucho la cultura y nosotros los que tienen al menos como iPhone podemos acceder directamente, estar en los favoritos. ¿Qué otros programas así latinoamericanos o tal vez de afuera podrían recomendar también que sea similar un poco a la comunidad de ustedes? Bueno, para empezar, antes de entrar a recomendaciones específicas, aplicaciones de podcast, hoy en día hay mucho más que solo la de iPhone que viene por defecto. Ahora Google también tiene su Google Podcast que también está viniendo, creo, por defecto en los nuevos teléfonos, pero Ya. también se puede bajar y ahí también están todos los podcasts. Spotify se está Y hay metiendo varios otros súper más. fuerte. Spotify, Se está metiendo sí. súper fuerte. De hecho, en Estados Unidos acaba de comprar la compañía más grande productora de podcast en $230 millones, así que Chuta. en Estados Unidos, o sea, se está metiendo Spotify muy fuerte y hay montones de aplicaciones y plataformas para acceder. En el caso de nosotros estamos en prácticamente todas esas, pero, o sea, que no sea una restricción el tener un sistema u otro, Claro. o iPhone otro, en la página web, en fin, en Internet hay montones de lugares para acceder. ¿Y qué podemos recomendar? Bueno, es como divertido que nosotros recomendemos, pero Radio Ambulante es como Sí. el podcast de periodismo, narrativo, latinoamericano, más antiguo y como más, ya que ha hecho escuela, por decirlo así, ¿no? Claro. Entonces a las personas que les gusta nuestra historia y quiere escuchar como más, Radio Ambulante ya tiene años de archivos y sacan una historia a la semana, o sea, están como en un nivel súper más adelantado que nosotros, más profesionalizados en ese Claro, sentido. están en la radio pública de Sí, Estados de Unidos. Estados Claro. Unidos. Es más periodístico también, ¿no? No tiene a veces... No tiene a lo mejor tanto énfasis en el sonido, pero Ya. pero sí trabajan Claro. con un diseñador de sonido. Cada vez le Sí, están poniendo no, más está- onda al pero sonido, son, yo creo. sí, eso Nosotros son hicimos- claramente un referente. Nosotros hicimos una historia con ellos Ujú. y ha sido muy bonito lo que ha pasado con esta historia, porque es una historia que primero nosotros habíamos contado, que una historia que sucede con los haitianos en un pueblo chico de Chile Central que se llama Coihueco. No sé Ah, si sí, lo sí, la escucharon. escuché, sí. Bueno, la primera historia que nosotros contamos fue la historia del bueno, este es un pueblo campesino chico de Chillán hacia la cordillera. Y es un pueblo al que un día llegó un hombre negro. Y obviamente los coihuecanos empezaron a interesarse en quién era, le empezaron a preguntar cosas y él les contó que estaba juntando plata para traer a su familia. Y en Coihueco hicieron una campaña y juntaron la plata y le trajeron a la familia. Ya esa es la primera parte que nosotros contamos. Y después, un año después, para saber como todo lo que había seguido pasando, volvimos como para allá, qué sé yo, y contamos la historia de lo que había pasado un año después, que habían sido miles de cosas, porque había llegado mucha gente. Empezaron a llegar cientos de haitianos a trabajar en la cosecha de fruta. Ah, Entonces se cambió por completo el panorama en el pueblo y pasaron miles de cosas y entre medio fue lo de las visas que puso Piñera. ah. Entonces es un capítulo largo y muy bonito. Y eso lo escucharon en Estados Unidos, en la radio pública de Estados Unidos, bueno, y en toda Latinoamérica que escuchan a Radio Ambulante. Y para nuestra sorpresa total, una institución norteamericana nos avisó en enero o en febrero
que ellos hacen un ranking todo el año, ellos trabajan con temas de justicia y hacen un ranking todos los años de las mejores películas, podcasts, libros, ponte tú. Y este año habían elegido ese capítulo, el que nosotros hicimos para Radio Ambulante, como el mejor. El de Coihueco. Como con otro, el de Coihueco, No. imagínate. O sea, podemos O creer sea, de Coihueco De al Coihueco al mundo. Yo me mundo. muero, De ¿cachai? Coihueco al mundo. Impresionante. Y es realmente emocionante darse cuenta que una historia de Coihueco conmueve a un gringo que hablan en inglés, por lo demás, porque esta es una fundación norteamericana, no una Claro, cuestión latina, sí. ¿cachai? No, súper Y nosotros, lejano sí, a la- pero ¿cómo pasó esto? Le mandamos un mail preguntándole cómo sucedió esto y nos explicó todo el proceso de preselección y me dijeron que le había gustado mucho la historia Como porque el foco, porque enfocaba el gran tema de la inmigración desde un foco como muy nuevo, ¿cachai? Mira, sí, bueno, y también eso, Increíble. de que la comunidad se unió, como que ahí hubo también como una especie de compromiso Sí, también po. como con... A el mí lo extranjero. que me encanta escucharlo a ustedes finalmente es como el podcast que finalmente sigue siendo radio, porque como que a mí también me pasa que siento que es como radioteatro, que cuando yo escucho lo de ustedes como que digo, esto también tiene en su antecedente lo que fue el radioteatro antiguamente. Entonces, como el poder que sigue teniendo la radio hoy en día, o los podcasts, el audio finalmente, en llegar a tantas partes del mundo, en que te haga significado, que te haga sentido una historia de Coihueco en Estados Unidos. O sea, me encanta eso que siga estando tan presente a pesar del avance de la tecnología y el mundo global en que nos movemos. Finalmente esto que un poquito más todavía sigue siendo manufactura, sigue siendo tan importante. Entonces, yo felicitarlos, pues, y apoyarlos. Ustedes saben que acá tienen su casa. Sí. Avísennos cuando hagan la cuarta Se enterarán, no salga. lo duden. Nosotros Salga. siempre, hace 2 años que estamos diciendo que vamos a hacer una gran fiesta de las raras en que vamos a invitar a todos nuestros amigos, pero nunca la hacemos al final. Pero Y cuando la fue- hagamos, oye, las vamos a invitar de todas aquí maneras. tenemos una súper buena DJ, así que... Sí. También Oye, tenemos sí. abastecimiento de licores que nos quedaron Sí, de la fiesta sí. pasada. Que Así podemos- que... No es malo, ahí, no es Se lo malo. vamos a Podemos exigir. conversar, No es malo. podemos conversar. Sí. Por favor, cuenten Sí. con nosotros. Y bueno, y ustedes que son una pareja hermosa también, como trabajar juntos, vivir juntos, compartir tantas cosas y son muy profesionales. Así que de parte mía, una admiradora. La locución de Catalina es preciosa, tu trabajo también, así que Te agradezco. salió como Ay, uno de los muchas gracias. mejores. Y espérate, mi única Salió- duda. Ah, sí, los jóvenes líderes, ¿lo vieron? Jóvenes líderes. Todo sea por las raras, Sí, todo sea por las raras. y ustedes están dedicados, porque al principio decían no, cuando teníamos tiempo libre hacíamos esto. ¿Ahora están full dedicados a esto? O... No, part-time diría Ya. yo. Ya. Pero la Cata hoy en día puedo decir yo que está dedicada 100% a trabajar en podcasting. Ya. Sí, porque Ya. trabajo con una agencia, productora de podcast que trabajamos gente de diferentes lugares. Ya. Ya. Y Podrían abrir también un taller. sí, eso también lo hemos pensado. Sí, Abrir un taller, pero te juro que en qué Es que minuto. no- o sea, cuando no estamos en el terminemos- momento. cuando Tal terminemos vez el más programa- adelante, pero sí, también se nos ha ocurrido eso. Sí, Porque harta también. gente nos pregunta como, ay, quiero hacer mi podcast, ¿qué puedo hacer? Y es como, chuta. Bueno, hay Claro. miles de cosas, pero lo mandamos a leer como unas webs, ¿cachai? Hay mucho contenido, eso también, para los que Sí. quieran empezar a meterse en el tema y producir o lo que sea, tienen idea. Hay miles de recursos gratuitos en internet para aprender, como en casi todo hoy en día, así que partir por ahí Sí. te abre Sí, hartas se luces puede, de lo sí, que... se Bueno, y incluso nosotros, pues si nosotros, no me gusta decir la palabra artesanal, pero no, más que bien autogestionado. Yo de radio no sabía nada, ahora cada vez aprendo más. Sí, pues en el Sí, hay que oficio meterla, ahí en- hay que Yo meterla. leí algo el otro día, en la industria del podcasting, la gran mayoría no viene de la radio. No, pues. Son periodistas, son artistas, son gente que le gusta y se fascina y de ahí empiezan a meterse, son gente multidisciplinaria, son cineastas, son, no sé, y que llegan al trabajo del sonido como un medio para contar las historias que quieren contar o para hacer lo que quieren hacer, pero no necesariamente vienen de la tradición de la radio. Sí. ¿Sí? Claro, esa estructura ya que también está un Obvio que poco- ayuda, saber Pero- de Sí. equipo, de manejo y tener carrete o en el periodismo obvio que te va a ayudar, pero digamos, era como algo común que había que muchos venían de muchas disciplinas y al final también implica manejar muchas disciplinas, porque hay arte detrás, hay manejo de sonido, Mm. hay guiones, o si es que es ficción o periodístico o lo que sea, hay manejo de contenido, o sea, hay una cantidad de cosas que se tienen que juntar para hacer
un Claro. podcast que implica la multidisciplinaridad. Pero también hay algunos que abogan porque uno puede hacer un podcast con su celular. Sí. Podéis llegar y hacer algo y bueno, y tú ahí veis si alguien te escucha, po. Si de que Podéis podías hacerlo. hacerlo, podías hacerlo. Obvio, Sí. se puede Ahí hacer. veis si es Sí. que llega ya alguien. Y si te importa, a lo mejor no te importa. No sé, a lo mejor tu objetivo es, no tengo Solo idea. Hacerlo nomás, claro. Ya pues. Palabra al cierre, yo solo Eso. agradecerle su visita, también emocionar que hace una semana estábamos 400, porque para mí fue 400.000 mujeres en la calle, íbamos a marchar juntas, nunca nos pudimos encontrar porque mi lado no avanzaba, o sea, yo decía que raro, no partimos caminando, que me avisaron, no, si ya hay gente en los héroes y yo todavía no partía caminando, no voy a llegar. Claro. Creo que fue demasiado lindo lo que pasó hace una semana y el espíritu sigue dando vuelta. Hoy día leía a mucha gente que ponía, y si hacemos una marcha de nuevo, hace una semana estábamos marchando, yo creo que a todas nos dio como un nuevo refresh y ganas de seguir cambiando un poco más este mundo. Así que, ¿quieren decir algo? Nada, agradecer mucho. Yo creo que lejos la entrevista más entretenida que nos han hecho en el último Ah, tiempo, ¿no? Es que te juro, es que en general nos entrevista gente que no nos ha escuchado, po, y es súper diferente. Pero es como empezar a explicar de cero, así como, ¿qué hacen? ¿Qué es un podcast? Claro. Entonces, No, no, pero en serio, y nada, y agradecerle también, obviamente, a todos los auditores de la central que también nos han escuchado o que nos van a escuchar, invitarlos a que nos escuchen. Y eso. Sigan las redes de las raras. Sí, estamos en Twitter, en Facebook, en Ahora Marcha estamos Blanca, en Instagram, Somos nuevos. aprendiendo a usar Instagram. Pero se aprende, todo se aprende. No, y es rápido, después por un tubo. Y nos vamos a demorar un ratito en sacar nuevas historias porque estamos como... Pero para que todos, quede- van a quedar bonitas. todos tienen tiempo de escuchar las 3 temporadas. Sí, muy recomendadas. Y eso, y recuerden que nosotros estamos las 24/7 con música para bailar, para trabajar, para caminar. Y una vez a la semana estamos saliendo con este Facebook Live. El otro miércoles hay El programa. otro miércoles Sí. viene Boraj, una banda que también ocupa muchos recursos audiovisuales en los videos. Hay mucho arte ahí en el trabajo que le están poniendo. Es una banda nueva de rock experimental, pero bien fino también. Así que vamos a conocerlos la otra semana. Y eso, el miércoles no pude hacer en Trópica porque se cayó todo. Se cayó Facebook, se cayó Instagram. Así que quedé con cuello, pero vamos a retomar con Entrópica más adelante. Muchas gracias. Compartan este video porque va a quedar aquí y Sí. nos vemos. Chao. Chao, Chao. gracias.